Satanás, la tentación del mal. Capítulo 1. Espiando al ángel. Mientras vigilaba al ángel reflexionó, convencido de su sabiduría, que siempre tuvo muy claro que el mal verdadero no resultaba una opción, sino el único destino. Más que una meta, el punto de partida y de llegada dentro del marco totalizador de la maldad, que, como onda de sonido o de luz, generaba una estela de perversidad a su paso. Así, se propagaba alrededor de su presencia, barriéndolo todo igual que un tornado. Porque no existía nada que trascendiera esta profunda oscuridad del espíritu que constituía su propia identidad. ¿Cómo podía ser de otro modo si él era Satanás? La gente insistía en referirse a su persona como diablo, demonio, Belcebú, Lucifer, serpiente, dios negro y un sinfín de nombres más, aunque siempre había preferido aquel con el que más de 2000 años atrás bautizaron a su parte humana en la antigua Atenas: Satan Sigma, Satanás. Por esta razón no comprendía la mirada de embeleso de Damó, el ayudante principal de Dios, al contemplar a la chica. Ella, ignorando el escrutinio del cual era objeto, traspasaba el acceso de la London Academy of Music and Dramatic Arts, situada en Hammersmith. Ya había sido testigo antes de esta actitud en el ángel, en tanto apoyaba a su protegida estrella, una bruja poderosa que había conseguido derrotarlo y robarle alguno de sus poderes, y de la que se le prohibía vengarse con rotundidad, a causa del maldito pacto entre las fuerzas del bien y del mal. El orgullo de Mentor lo podía entender, no había otra como aquella medio abrujada. Pero ¿qué podía tener de especial esta muchacha morena, una simple humana? —¡Quasimodo! —susurró, llamando a su sirviente. Se escuchó una explosión de gases con olor a azufre. Luego apareció frente a él una bola de fuego carmesí intenso. Poco a poco el demonio tomó forma, igual que si fuese un trozo de plastilina al que estuvieran amasando con paciencia. Una enorme jiba comenzó a destacarle la espalda, que era la responsable del apelativo, ya que Satanás cuando lo veía siempre pensaba en el jorobado de Notre Dame. Llamaba más la atención incluso que su horrendo rostro de facciones asimétricas y los cabellos negros que daban la sensación de ser cables del tendido eléctrico. —¿Me has traído la información sobre la chica? —lo interrogó enseguida. Y luego agregó: —Dime, ¿qué ha averiguado Astarot? —Aquí estamos —manifestó el engendro solícito, tendiéndole varias hojas de papel chamuscado. —¡Imbécil! —exclamó, fastidiado, dándole un coscorrón en la cabeza, y luego añadió: —Ve a buscar otra copia, y en esta ocasión, pedazo de tonto, asegúrate de que llegue completa. Quasimodo puso un gesto de absoluta tristeza, y el rostro se le desfiguró aún más, formando pliegues que se asemejaban a los parches que se utilizaban a los pies para proteger las ampollas. A continuación se desmaterializó con un pequeño chasquido, intentando no alterar a su jefe, que desde hacía una temporada se encontraba bastante irascible. En cambio, Satanás pensó, resignado, que de nada serviría volverlo a castigar, ya que el pobre solo deseaba complacerlo. Pero, por desgracia, no tenía demasiadas luces y no daba más de sí. Por supuesto que con quien debía enfurecerse era con Astarot, que le había entregado el dossier sin ponerlo dentro de una protección metálica para que se destruyese antes de que lo pudiera leer, perdiendo así unos minutos preciosos. Pero ¿cómo castigarla si en la actualidad era la única representante del otro género? La actitud de ella era la forma de manifestarle el descontento, y debería escarmentarla de un modo ejemplar. Pero ¿cómo hacerlo si en el pasado había estado en lo cierto? Es más, si le hubiera hecho caso, otro gallo cantaría, porque día sí y día no le había advertido que no tratase como esclavas o simples juguetes a las brujas, que se terminarían rebelando, tal como efectivamente hicieron.
Y el resultado fue todavía peor, ya que luego de desertar ellas también lo habían abandonado los súcubos, las banshees, las estriges. Solo quedaba Astaroth, y por la forma de comportarse, parecía evidente que pronto partiría como el resto para sumarse a las rebeldes, con lo que su lecho quedaría tristemente vacío. Si ella lo dejaba, ¿qué sucedería con sus demonios y con él? El infierno daba la impresión de ser el hogar de un divorciado. Después de que la mujer lo dejara, todo era desorden, nada se hallaba en su sitio. Cómo añoraba los días en que todas sus esclavas se peleaban por recibir su atención. Y Satanás se paseaba entre ellas, tasándolas, diciéndoles comentarios hirientes si no se habían esmerado con el atuendo y el maquillaje. Podía darse el lujo de ser despectivo y hasta de comportarse como un tirano con ellas. Se encontraban locas por él, lo deseaban, lo amaban. Pero luego esa maldita bruja le había revolucionado el avispero y sus mujeres lo habían dejado a su suerte. Suspiró, añorando aquellos instantes. Sin embargo, de nada servía machacarse recordando tiempos mejores. Ahora tenía que conformarse con Quasimodo, respirar hondo e intentar cultivar una virtud que no poseía, la paciencia. De hecho, no tenía ninguna virtud, por algo era Satanás, y menos la dichosa paciencia de la que hacían gala los ángeles. Miró desdeñoso a Adamo, ahí frente a él, y sin percatarse de su presencia. ¿Qué hacía contemplando a la chica morena tan fijamente y sin parpadear? No lo comprendía. ¿Y sí? Se detuvo. El pensamiento que le cruzó la cabeza no podía ser real. Se trataba de Adamo. No obstante eso, hechos más extraordinarios ya había atestiguado, así que se concedió contemplar la reflexión. ¿Y si el ángel se había permitido enamorarse de la joven a la que custodiaba? Era cierto que ni cuando estaba vivo ni después de muerto había dado síntomas de contar con apetencias sexuales, ya que de ser así lo hubiera tentado, tal como era su obligación. Pero, meditó, si sus sospechas fuesen ciertas, no sería el primer ángel en caer a las redes del amor, ni sería el último tampoco. Analizó a la chica que aguardaba en el hall de la academia, intentando ser objetivo. Cabellera negra abundante con matices azulados, ojos grises, senos plenos de los que invitaban a acariciarlos y un trasero redondo del tamaño justo que evidenciaba que solía ejercitarse con regularidad. Reconoció, todavía juzgándola, que era de las que resultaban follables a primera vista. No tenía la menor idea, eso sí, de si podrían despertar amor, un tema que a Satanás le estaba vedado y del que solo sabía por referencias. De improviso surgió de la nada un vientecillo caliente con aroma a bosque de pinos calcinado. Acto seguido, se materializó de la nada una especie de memorándum, un libro antiguo, que cayó sobre el asfalto con un ruido seco. Satanás se acercó a las corridas a buscarlo, antes de que el frenético tráfico londinense terminara destrozándolo. No tenía la menor duda de que Astaroth estaba furiosa con él. De por sí resultaba un milagro que reuniese toda la información sobre la joven que él le había solicitado. Analizó la portada. Había una pluma repujada en el cuero, de la que partían aves volando, lo que indudablemente se refería a la deserción de las brujas y de todo el personal femenino del infierno. Lo que más lo preocupó fue la frase que lucía en el costado inferior del dibujo. While there is life, there is hope, freedom. Lo que decía no le gustaba nada, porque lo de que mientras hay vida y esperanza y la referencia a la libertad, solo podía ser un preaviso de Astaroth, indicando que pronto partiría del infierno. La única alegría radicaba en que no se lo había dicho directamente. Al menos, mientras no lo hiciera, quizá la pudiera convencer en el hecho, utilizando todas sus argucias como amante. Seguro que la lujuriosa demonio no encontraría las fuerzas necesarias para librarse de Satanás, ya que era un experto en la cama. ¡Ay, qué desgraciado se sentía, teniendo que suplicar en lugar de simplemente ordenar, como hacía antes!
Su palabra era ley, y pobre del que no obedeciera de manera inmediata. Pero las mujeres lo habían desechado como un Kleenex usado, después de sonarse la nariz, argumentando que se comportaba como un tirano, y estaba claro que sin ellas el mundo demoníaco no funcionaba. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que ellas representaban el motor del infierno? ¿Por qué no había advertido el atado de inútiles que eran los demonios y la presencia de las mujeres? Nuevamente vio la bola de fuego rojo intenso y a Quasimodo aparecer con una explosión. El engendro lo observó con cara anhelante, pendiente de su reacción. Solo le faltaba mover la cola como un perrito cuando Satanás le sonrió, en tanto se esforzaba por ser tolerante con él, pues lo que había allá debajo no era mucho mejor. ¿Ha recibido la información, amo?, le preguntó el demonio, servicial, tratando de imitar a su patrón al esbozar una sonrisa. En el rostro de Quasimodo la mueca resultaba tan horripilante que a punto estuvo Satanás de hacerle un comentario hiriente, al estilo de que mantuviera la cara inmutable o haría granizar debido al aumento de su fealdad. Sin embargo, respiró hondo y contuvo su naturaleza antes de mentir. Por supuesto, Quasimodo, lo has hecho genial. Astaroth me ayudó, amo. Yo solo hubiese vuelto a quemar los papeles. Y con ojos suplicantes añadió: soy un tonto, un torpe, un idiota y un imbécil, tal como usted me dice, amo. Lo siento mucho, porque siempre intento hacer su voluntad. Pero le prometo, amo, que iré progresando, se lo juro. Y por supuesto que vas progresando, Quasimodo, exclamó Satanás, volviendo a mentir, en tanto le palmeaba la cabeza. La mata de cabello semejante a cables no solo hacía que la mano le rebotara, sino que también provocaba que una corriente eléctrica le subiera por los dedos. Progresas adecuadamente. Pero ahora no nos distraigamos y leamos toda la información. Abrió el libro antiguo que le había hecho llegar a Astaroth y leyó en voz alta. Nombre: Brooke Peyton. Edad: 21 años. Signo del zodíaco: Aries. Padres: Peyton Peyton y Felicity Peyton, de soltera Cramer. Estudios: B.A. Holmes Professional Acting, primer año en la London Academy of Music and Dramatic Arts. Última relación conocida: Atlee Swift, 27 años, abogado. Fueron novios durante 15 meses. La relación incluía mucho sexo. Lo dejaron porque él no deseaba que Brooke abandonara sus estudios de Derecho y que se cambiase a actuación. A continuación, Astaroth había escrito y subrayado: «Que te den, capullo». Pasó las hojas y pudo comprobar que en las páginas del libro, a partir de allí, solo constaba esa oración hiriente, dirigida al propio Satanás. Estaba claro. Astaroth también partía en pos de las brujas. Así, desolado, comprendió que solo había una única estrategia con la que podría vengarse del ángel y del propio Dios, haciendo que una persona en la que ellos mostraban interés también los abandonara. Desplegaría todas las estrategias que había empleado a lo largo de los siglos tentando al prójimo. La chica caería enseguida. Ninguna otra mujer lo distraería. Al fin y al cabo, ahora estaba solo.